Pues, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a este podcast. Me emociona de tanta alegría compartirles otro nuevo episodio. Me da gusto. Espero que hayan disfrutado el episodio pasado. Eh, en este episodio que se va a estrenar muy constante, más bien después del primer episodio. Va a haber un corto lapso, pero esperemos que sea de mucha bendición. Me emociona el poder compartir el día de hoy un espacio con otra invitada que ha estado en el podcast y la verdad para mí ha sido de muchísima bendición su vida, todo el recorrido que ha hecho y sobre todo pues el crecimiento que ha obtenido. Actualmente ya es líder de jóvenes, gracias a Dios por su vida, y también pues está involucrada mucho en las actividades de la iglesia y pues bueno, qué más que presentarles y ustedes ya la ubicarán porque nos habló de un tema súper importante y hoy no es el caso omiso o diferente. Así que con ustedes, Analí Rodríguez, bienvenida amiga, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación nuevamente. Para mí es una bendición el poder compartir este espacio. Al contrario, amigo Misa, muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo este podcast que es de mucha bendición. Estoy segura que hoy Dios va a hablar lo que necesitamos escuchar. Y bueno, como lo comentas, pues estamos ahí trabajando en algunos aspectos, obviamente, del servicio en la iglesia, con jóvenes. Y la verdad es que pues es todo un reto, pero también sabemos que siendo obedientes, pues agradamos completamente a Dios con respecto a lo que nos ha llamado. Y eso es lo que hago. También, pues esto es muy importante para mí, este espacio, porque sé que Dios quiere hablar a través de nosotros hacia las personas que tienen problemas financieros. Y creo que vamos a abordar puntos muy importantes en donde vamos a aprender mucho, en donde no se trata de castigarnos, donde no se trata de juzgarnos a nosotros mismos y de creer que pues probablemente ya no voy a salir, ¿no?, de una situación difícil en la que pudiera encontrarme, sino todo lo contrario, que Dios es nuestra esperanza, que Dios es nuestra salida, que Dios es nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio, dice su palabra. Así que pues con todo y muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este espacio. Gracias, qué bendición. Y también es otra de las invitadas que estuvo con nosotros hace 4 años, qué emocionante. La verdad que comentaba yo con Jackie, hace 4 años grabábamos, creo que grababa la tercera temporada, si no mal me equivoco, porque fue cuando integré un poquito más este tipo de temas y que sin duda fueron Okay. excepcionales. Entonces, Analí, hace 4 años estuviste con nosotros y la verdad que impactante y sobre todo el día de hoy que estamos grabando este episodio y todavía el día que se va a estrenar este episodio, pues estamos en una fecha pues bastante gastalona para algunos. Entonces, Okay, sí, definitivamente. el tema de hoy, Analí y yo decidimos ponerle eh, Las las finanzas finanzas del en el corazón. corazón. Así que Así es. pues entonces arrancamos con este tema y sobre todo pues cómo te gustaría pues realmente lo mismo que le comentaba ya aquí vas a hablar más tú que yo, entonces yo voy a tener mis pequeños comentarios, pero aquí la experta, la que Dios le ha dado dones y le ha dado esa sabiduría, pues aquí eres tú. Así que amiga, ¿cómo iniciarías este tema? ¿Cómo lo describirías? ¿Por qué te imaginas el tema que escogimos? Sí, Las finanzas del corazón. sí, pues, Misa, es muy importante enfatizar que, pues, hay una relación entre nuestro corazón y el dinero. Y la verdad es que muchos saben que están actuando, pues, incorrectamente con relación a la manera en la que administran sus recursos. Pero aquí la pregunta importante es, ¿cuántos realmente hacemos un cambio y cuántos se quedan acostumbrados a vivir limitados y a vivir endeudados?
Es algo que pues Dios ponía en mi corazón mucho con respecto a este tema y a este podcast, porque sé que va a llegar a muchas personas, lo creemos en el nombre de Jesús, pero no solamente va a llegar a personas que aún no conocen del Señor, sino también a nuestros amigos jóvenes en muchos a lo mejor de nuestra iglesia se sentirán identificados y pues es para todos, esto es para todos y no es algo natural, no es algo normal vivir limitado y endeudado. Esto no es algo que esté acorde a lo que Dios nos ha enseñado. Y bueno, haciendo énfasis en primera instancia de lo que dice primera Timoteo 6:10, es que, pues, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, que añade que algunos por codiciarlo se han apartado de la fe y se han llenado de dolor. Otros versículos, por ejemplo, relacionados, como también en 1 Timoteo 6, del 17 al 19, la palabra de Dios advierte a los ricos que pues no deben poner, ¿no?, su esperanza en la riqueza, sino realmente en Dios. Entonces, en este podcast definitivamente hablaremos de algunos puntos fundamentales, como la manera en la que gastamos, la manera en la que lo controlamos, la manera en la que se administra ese recurso que Dios nos ha dado. Entonces, pues hoy definitivamente Dios ha puesto en mi corazón esta necesidad de hablar, no solo como lo mencioné, a aquellas personas que no conocen del Señor, sino también las que ya son maduras en Cristo, ¿no? Que son maduras, que son creyentes y que, bueno, comparten tiempos muy, muy bonitos, muy especiales en la iglesia, ¿no? Y de primera instancia, quiero mencionar que, pues, es importante tener un buen manejo de nuestras finanzas y hay muchos cristianos que no lo tienen aún y estando dentro de la iglesia. No siempre, pues, tus compras, tus ventas, tu generación de ingresos, esta salida en cuestión de los egresos o, por ejemplo, incluso en los criterios de pagos como impuestos, es muy común decir, yo evito esa parte y ahí si no le pago, pues mucho mejor. Pero esto no corresponde a un hijo de Dios. Esto no es la mala administración de los recursos que Dios nos ha dado, no corresponde verdaderamente a alguien que ha entregado su vida a Dios, que conoce realmente lo que Dios tiene en un plan maravilloso para nosotros, si lo haces de esa forma, si no quieres pagar impuestos, por ejemplo. Y entonces en Mateo 6:21 la palabra de Dios dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí también está vuestro corazón. Por eso es que decidimos llamar en este tema, pues mi corazón está completamente ligado a la manera en la que yo administro los recursos. Y realmente Jesús nos enseña que la ubicación de las cosas como nuestro tesoro, pues tiene algo muy importante que ver con nuestro corazón, porque pues es probable que esté contaminado y que por ello pues nosotros nos administremos mal, no tengamos esa sabiduría, obviamente pidiéndolo de lo alto, como dice su palabra, para administrar correctamente. Entonces, de entrada es esto. Claro, claro, y yo creo que en ocasiones el cristiano confunde como ese tema de que, digo, hemos dicho, ¿no? Diga al pobre rico soy, ¿no? Pero Claro. tampoco es tomárselo a la ligera de malgastar, ¿no? Yo estaba buscando un versículo que está en Eclesiastés y pues habla de la vanidad de las riquezas, ¿no? Dice Eclesiastés 5:10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de las ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños sin verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartadura del rico no le permite dormir. Entonces, qué impactante, ¿no? O sea, si tú amas el dinero, no te vas a saciar, ¿no? Pero también si tú amas la abundancia,
no se saciará de las ganancias. También esto es vanidad. Y aquí el que escribe este libro, pues evidentemente, o sea, todo esto, a final de cuentas, todo esto es vanidad. O sea, realmente nada, nuestro pastor nos ha dicho, nada nos pertenece, ni tu propia ropa, ni tu trabajo, ni nada. Entonces, todo es de Dios, ¿no? Así Pero, es. sin en cambio, es muy importante el saber en dónde estamos poniendo nuestro corazón, si en Dios o en las finanzas o en la abundancia. Yo creo que Dios es sobreabundante en su plenitud, pero también es poner en primer lugar quién es Dios, ¿no? Y poner en primer lugar Dios en nuestro centro, ¿no? Porque como tú Así es. mencionabas, a veces en ocasiones ponemos el dinero como un ídolo. Entonces, quisiera saber cuáles son más bien, cómo podemos autoevaluarnos, ¿no? Para ayudar qué tanto amamos el dinero. Así es. Creo que dos puntos muy importantes son identificar, sobre todo cuando mi corazón está muy cerca de contaminarse con respecto a la administración del dinero. Y el primero de ellos es justo lo que tú comentas, cuando el dinero para mí es un ídolo. ¿Y cómo se vuelve un ídolo? Te voy a poner un ejemplo, Misa. Si por ejemplo mencionamos pues el día de mañana, bueno, no sé cuándo se va a estar transmitiendo este video, pero imaginemos que es el día de quincena. Sí, Y, sí. bueno, digamos que tú estás realmente esperando el día de quincena y estás de acuerdo que es o sea, si tú ves tu cuenta de banco el día que llega tu pago de nómina, y te genera paz y tú dices, era lo que necesitaba, ya llegó y estás esperándolo y realmente el dinero es lo que pues obviamente pues determinará incluso tu estado de ánimo. Déjame decirte que el dinero está siendo un ídolo, porque en vez de que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios y nuestra esperanza esté completamente en el Señor, porque Él es dueño de todo. Ese es un principio fundamental que tenemos que saber y tener muy claro. Pero si eso te da paz, o sea, dime si es el Espíritu Santo quien realmente te está dando paz o el dinero. Claro. Y esto es algo muy delicado, es algo muy fuerte que nos hace reflexionar y justo como lo acabas de mencionar, tenemos en este podcast la bendición de poder autoevaluarnos a través de algunas preguntas. Entonces a mí me gustaría que tú me fueras diciendo estas preguntas que ya hemos hablado en lo personal fuera de este espacio, para que te pueda dar detalle de esas preguntas que nuestros amigos se tienen que hacer para poder autoevaluar si realmente pues aman el dinero más que a Dios, más que a la confianza y la esperanza que tenemos en el Espíritu Santo, en que Dios tome el control de todo, en vez de pensar que el dinero lo va a hacer, ¿no? Que con el dinero nosotros tenemos control de todo. Creo que esa es la diferencia puntual, pero adelante. A mí me gustaría mucho que tú me ayudaras con las preguntas, a ir mencionando cada una, y yo te doy contexto de lo que vamos a reflexionar en cada una para autoevaluarnos. Claro, la primera pregunta que tenemos es, ¿estoy dispuesto a pecar para obtener mayor cantidad de dinero? Así es. Y bueno, no sé, a lo mejor tú me dirás, no, yo no estoy dispuesta a eso. No voy a pecar con tal de obtener más dinero, pero la realidad es que hemos estudiado y hemos escuchado a través de diferentes pues, personas que Dios utiliza como instrumento en sus manos para hablarnos y hemos aprendido que podemos pecar y muchas veces no ser consciente de ello, pero si Dios nos ha mandado una instrucción en su palabra, el no obedecerla, el omitirla, el decir, tal vez no lo voy a realizar porque pues qué de malo podría tener, realmente es un pecado. Pero voy a poner ejemplos puntuales. Por ejemplo, el querer omitir el pago de impuestos, el pedir prestado a alguien y decir, bueno, esta persona tiene mucho, no me lo está pidiendo, no tengo por qué hacerlo, y no pagarle.
¿no? Creo que esto es algo importante. La palabra de Dios dice, no debáis nada a nadie. Y se refiere a muchas cosas en esa cita, pero también se refiere a esas deudas financieras, que son, pues, al final la confianza que una persona ha depositado en ti. Por mencionar algunas, si tú estás dispuesto a no querer contribuir con tu diezmo, por ejemplo, por quedarte con más dinero en la quincena, ¿qué es lo que va a pasar? Realmente estás desobedeciendo a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Entonces, ahí, aunque a lo mejor la pregunta suena fuerte de ¿estás dispuesto a pecar por obtener mayor dinero, mayor cantidad de dinero? Pues realmente sí lo estás haciendo. Es probable que si deseas, primero, es como un tip que les doy, si tú dices, pues tengo esta cantidad de dinero que recibí de mi quincena, ¿no? Y entonces empiezas a distribuirlo en todos tus gastos y entonces dices, bueno, esto para pagar aquí, esto para acá, esto va a ser para la comida, esto va a ser para el transporte, esto es la renta. Y después de lo que te sobra, tú dices, ¿esto es para mi diezmo? No, Totalmente equivocado. En el momento no, en claro el que que no. llega tu pago, tu ingreso, pues, ese ingreso que tú tuviste por el esfuerzo que pusiste, por el tiempo, energía, esfuerzo a tu trabajo y que tiene una remuneración, tiene que ser inmediatamente ese porcentaje que Dios ha puesto en tu corazón para entregarlo a la obra de Dios. Sobre todo porque Dios no se queda con nada. Pero es muy común, Misa, hacer eso. Primero, todo lo que considero importante, cuando lo más importante es darle a Dios conforme a lo que Él nos ha mandado. Entonces, aquí les doy un poco de contexto por qué es importante hacernos esta pregunta. Sí, claro, y Jesús menciona, ¿no? Dad al César lo que es del César y lo que es de Dios, pues también, Adiós. ¿no? O sea, creo que nos corresponde bastante y el hacer estas prioridades, ¿no? Y nuevamente los decía, nada de lo que tenemos y obtenemos es nuestro, ¿no? Si por gracia o misericordia de Dios estás en el trabajo que estás en el puesto que estás, pues es por obra de Dios, o sea, no es tuyo, no es Así exactamente es. tuyo, ¿no? Es algo que Dios ha depositado y te ha encomendado. Así como los tesoros, así como las monedas de oro, así también nos corresponde esta parte, ¿no? Entonces Así hay es. muchas parábolas que podemos analizar, pero por el tiempo pues igual no podemos. Y vamos con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de contentamiento con respecto al dinero? Así es. Aquí voy a dar un poco de contexto con respecto a esta pregunta y es, por ejemplo, si por alguna situación no cuentas con los recursos suficientes para cubrir tus necesidades, que yo sé que Dios siempre nos ayuda a cubrir nuestras necesidades y nos da también lo que necesitamos, porque así es, dice su palabra que más a los pajaritos, ¿no? Les da y los cuida y no hay en ellos pues preocupación con respecto al alimento, más nosotros que somos sus hijos. Sin embargo, en ocasiones suele pasar, Misa, que si tú no tienes dinero estás triste. O si tú tienes dinero estás demasiado contento. Está bien porque es lógico, es parte de el poder tener ese agradecimiento a Dios y decir, bueno, pues la verdad es que yo creo que Dios nos da siempre en abundancia y es bueno esa parte. Pero si cuando no hay dinero hay queja, hay preocupación, hay tristeza, estás actuando de forma incorrecta. ¿Por qué? Porque a lo único que nos debería llevar el tiempo de escasez es a los pies de Cristo y a depender completamente de Él. Completamente. O sea, es en ese momento donde digo, Señor, ya me entendí que con mis fuerzas no hay manera. Eso es lo que necesitamos cuando llegamos a un tiempo de escasez. Pero ¿qué pasa en el tiempo de abundancia? Si aquí, ¿no? Como dices, ¿cuál es este nivel de contentamiento? Pues ahora resulta que en vez de ser realmente agradecido por lo que Dios me da, ahora soy orgulloso, ahora soy egoísta, ahora no quiero compartir, ahora
a veces tenemos esta característica de decir, no, 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 ahorita yo no tengo dinero porque eso no, ahorita no tengo dinero cuando realmente Dios nos está bendiciendo. Es algo, la verdad, muy delicado el decir no lo tengo porque eso es lo que estás declarando para tu vida, cuando en realidad sí lo tienes, pero es muy diferente decir no lo tengo a esta situación, porque no lo tengo previsto para este gasto, ¿no? Este gasto no lo tengo considerado, ahorita no es prioridad, no lo voy a comprar o no lo voy a gastar, no lo voy a ejecutar como tal. Pero creo que esto es algo muy importante. Cuando estás en abundancia, ¿realmente modifica tu estado de ánimo? Yo creo que este es puntual, ¿no? La pregunta, ¿te sientes más que otros o no? Porque si ahí está equivocada nuestra forma de ser, porque tú tienes que ser de la misma manera humilde, agradecido, dependiendo a Dios, independientemente de que estés en la escasez o estés en la abundancia, ¿no? Entonces, aquí este es el nivel de evaluación. O sea, si tú realmente cambias tu estado de ánimo ante el dinero, pues es porque probablemente lo amas. Sí, y me recuerda esta parte que tú, bueno, esta parte que tú mencionas me recuerda muchísimo a cuando el pueblo de el pueblo de Israel o el pueblo de Dios Ujú. sale de Egipto, ¿no? O sea, cómo es que Dios les sobreabundó en agua, les daba maná del cielo, ¿no? Y había ocasiones de que decían, pues queremos carne, queremos lo que obteníamos Justo. en aquella esclavitud, ¿no? Y yo creo que hay momentos que el mismo dinero nos vuelve esclavos, ¿no? Nos somete, como lo veíamos en Eclesiastés, ¿no? Al final Ujú. dice, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartadura del rico no le permite dormir. Entonces, evidentemente al ser esclavo, al estar amarrado al dinero, a las riquezas, pues evidentemente nos lleva a esta pregunta, ¿no? ¿Qué estado de ánimo nos está poniendo el dinero? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En las riquezas o en Dios, no? Así es. Y como siguiente pregunta que mencionábamos, bueno, de las preguntas que mencionábamos, la tercera dice, ¿cómo manejas los extremos económicos? Así Interesante. es. Sí, yo creo que es importante mencionar que Dios permite las pruebas y dejar muy claro que cuando nosotros estamos enfrentando una prueba, no es porque pues realmente estemos pues fallando a Dios, sino todo lo contrario. Dios quiere moldear algunos aspectos bastante importantes en nosotros porque Dios los considera que son necesarios estar pues moldeando. Dios está trabajando en nuestras vidas todos los días y no siempre nos damos cuenta, pero hay algunos momentos en donde son más evidentes que otros y podemos enfrentar una prueba en donde, por ejemplo, te voy a poner un caso, Miriam. Hay algunas situaciones que son imprevistas, como por ejemplo, pues la pérdida de tu empleo, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor de un momento a otro se acercan con nosotros y nos dicen muchas gracias por tus servicios, pero bueno, el tiempo con nosotros terminó. Y entonces tú no tienes ni un ahorro, tú nunca hiciste un presupuesto, no sabes ni siquiera cuánto dinero tienes, de aquí a cuánto tiempo puedes realmente pagar tus gastos. Bueno, eso suele pasar y mucho, mucho, mucho en las personas, porque pues de pronto nos sentimos en una zona o en un tiempo en donde dices, bueno, Dios me está bendiciendo y cada quincena recibo mi pago, ¿no? Por lo que he trabajado.
pero ¿qué pasa cuando ya no lo tengo? Y eso es un extremo económico de escasez, que es justo lo que hablábamos hace un ratito, cómo reaccionamos ante eso. Y entonces, cuando preguntamos cómo manejas los extremos económicos, vamos a volver a enfatizar en este punto. Si tú estás en escasez y eres una persona que se queja, una persona que está triste, que perdió completamente el gozo y que ahora, pues obviamente hay hasta incluso vergüenza, no puedes platicar a las personas lo que te pasó, lo que sucedió en tu vida a través de esa prueba, es porque estás completamente confiando más en el dinero que en Dios, porque eso te lleva completamente a depender de Dios, a doblar tus rodillas y decirle, Señor, esto es lo que está pasando en mi vida hoy. Y el extremo económico de la abundancia es, imagínate que te llegó un bono y que fue súper bueno, era el triple de tu sueldo mensual, obviamente un ingreso que no te esperabas. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo primero que haces? Ah, pues me lo voy a gastar todo, ¿no? Me voy a comprar todo lo que siempre he querido y sin límite y sin restricción porque puedo, porque pues para eso trabajo, ¿no? Ese es justamente el detalle del error. ¿Por qué? Porque ahora tienes y lo quieres despilfarrar. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, en Proverbios encontramos ese caso. Ahorita yo creo que más adelante les voy a dar el contexto de eso y vamos a puntualizar en los casos de ese hombre que despilfarra en cuanto tiene abundancia. Y creo que es justamente este el problema. Buscamos aparentar, buscamos mostrar algo que realmente no somos, porque llegó una bendición a nuestra vida de una manera muy grande, pero cuando dijimos, Dios, gracias por esto que pasa, ¿no? Entonces, sí, con respecto a cómo manejas estos extremos económicos, pues podrás darte cuenta si realmente amas el dinero. Sí, sí, sí. Y ahorita cerrando esa pregunta, y, bueno, más bien lo que mientras cerrabas esa pregunta, pues se conecta bastante con la siguiente pregunta que dice, ¿te gusta contar sobre el dinero y las posesiones que tienes? Y creo que es un tema bastante fuerte, ¿no? O sea, porque pues evidentemente pues te gana la emoción, ¿no? Cuando recibes este tipo de bendiciones, pero pues también es parte, ¿no? Como tú decías, de saberlo administrar, dado a que pues hay contextos o hay situaciones que a veces pues dependen de esta situación. Dice, a lo mejor Dios puso esta bendición para algo que hubiese a suceder en el futuro o para la bendición de alguien más. O sea, te bendicen a ti porque trabajas, ¿no? Pero a lo mejor te toca, no sé, bendecir a alguien. No sé, un ejemplo en nuestros casos de mandar a alguien a un 180, que un ejemplo Analí y yo que somos líderes, pues a lo mejor lo vivimos, ¿no? De que, es que tenemos un chico y pues no tiene la posibilidad, ¿no? Pues Dios ya te bendijo con ese bono, ya te bendijo con ese aguinaldo que ya se viene muy Comparte. prontamente. Y te toca compartir con esas personas, te toca no. Y sobre todo, pues no contar o no como que presumir, en este caso, y más lo va a detallar más Analí, no como no presumir lo que Dios te da, no presumir las posiciones que puedes tener, ¿no? O sea, sí, ya sabemos que tienes un iPhone, ¿no? Pero pues no es necesario como que y cada rato estés ahí tomándote enfrente del espejo, eh, con tu La iPhone. selfie y todo. Perdonen ustedes si los ataco bastante a los que tienen iPhone, pero pues pasa y sucede de esa Ujú. forma. Entonces, amiga, Pues sí, te cedo el micrófono. aquí es importante mencionar algo, Misa, y es que no sé si te ha pasado y nos encontramos, bueno, en mi caso sí, sí ha sido muy común y de hecho yo podría decir que entre las cosas que Dios ha cambiado y ha ido moldeando definitivamente en mi vida es el no hablar de más. Creo que solemos dar demasiadas explicaciones ante las cosas y pues, la verdad es que hay cosas que son innecesarias contar. La realidad es que si le contamos a alguien
sobre cuánto ganamos, es porque es una persona de mucha confianza. Yo Claro. sé que es algo que puedes hacer con tu pareja, o sea, tu esposo. ¿Por qué? Porque son uno mismo, porque pues realmente el dinero que él gana y el dinero que su pareja, su esposa gana, ahí sí es uno mismo, ¿no? Y entonces los dos pueden completamente unificar esos ingresos y administrarlos juntos. Obviamente el varón es quien tomará decisiones con respecto a esa administración, porque está dirigido completamente desde lo que Dios le indica. Pero algo muy importante, y yo quiero enfatizar en eso también, es que yo me he dado cuenta y te lo comparto y se los comparto desde el fondo de mi corazón. Yo entendí muchos años después de haber terminado la carrera como contador. Yo estudié en la UNAM, tengo la licenciatura en contaduría, y algo que pasó es que cuando yo iba a estudiar esta carrera, cuando yo hice el examen para entrar a esta universidad, me acuerdo que mi hermano mayor fue el que me dijo, estudia contaduría. Yo creo que siempre vas a tener trabajo. Todo el mundo necesita un contador. Todas las personas necesitan un contador. Después lo entendí y dije, creo que sí, eso sí es cierto. Y se lo agradezco mucho. Si en algún momento escucha este podcast, pues yo sé que se va a acordar y va a decir, sí es cierto, yo le dije que estudiara esto. Pero algo bien importante, amigo, es que cuando yo llego a un cliente que sé que Dios me pone en el camino, porque no es una casualidad que sea pues esa persona que le va a llevar sus impuestos, que va a hacer su cálculo de impuestos y que va a pagar con respecto a lo que pues tiene como ingresos y lo correspondiente al pago en el SAT, por ejemplo. Sé que primeramente está con una persona que tiene temor de Dios y que va realmente a realizar un cálculo de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado. Yo no puedo omitir nada ni decir, bueno, vamos a meter este gasto que ni siquiera forma parte de la actividad, porque sé que eso provocaría que él pague menos impuestos. Pero algo muy especial de esta carrera es que Dios me ha permitido entender que la confianza también que están depositando en mí los clientes con respecto a el manejo de sus ingresos. Yo sé cuánto es lo que ellos perciben de forma mensual, de forma semanal, de forma quincenal. Y como mencionaba al principio, eso solo lo conoce tu pareja o posiblemente tus padres cuando eres soltero. Entonces, pues esta parte es bien, bien importante, bien fuerte, porque pues no me necesitan decir mucho. Realmente si me dicen, no, pues yo tengo casas, yo tengo carros, yo tengo tales posesiones, yo lo puedo ver en su estado de cuenta, yo lo puedo ver en su facturación, yo lo puedo ver. Y hay muchas personas, te soy sincera, que pues no comentan absolutamente nada con respecto a sus ingresos, con respecto a su forma de vida. O sea, no transmiten que realmente sus ingresos son muy buenos y muy grandes. ¿Por qué? Porque se mantienen con lo necesario, mantienen un Amén. estilo de vida propio que no es ostentoso, como tú dices. Está bien, tienen un iPhone porque les gusta, pero no lo están diciendo, miren, yo tengo un iPhone y vean cómo es, ¿no? Y ahora ya tengo este, y ahora ya me compré el 17 porque yo no me voy a quedar atrás, ¿no? Entonces, en ocasiones cometemos ese error de contar de más. Hay ciertos comentarios que hacemos a fin de hacer sentir menos a otra persona o de querer sobresalir. Y el querer sobresalir sin, o sea, realmente no entiendo qué necesidad podría tener, porque pues realmente Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida por completo. A nadie engañamos más que a nosotros mismos y obviamente a la persona, ¿no? Que nos crea lo que le estamos diciendo. Pero el decir, yo me voy a comprar una casa y voy a hacer esto y voy a hacer tantas inversiones porque ¿qué creen? Que recibí un bono y ¿qué crees, Misa? Ahorita voy a recibir tanto dinero en mi aguinaldo. Eso es innecesario. Gracias a Dios que tenemos un trabajo y que podemos percibir un aguinaldo, ¿no? Que es una prestación de ley que todos los empleados que están bajo este régimen de sueldos y salarios deben considerar, ¿no? Es importante que se mencione también Sí. este punto. No está mal, está muy bien y es conforme a la ley, pero el demostrar que tienes algo, ¿sabes qué es realmente lo único que está demostrando?
que tienes poca autoestima, que necesitas hablar sobre lo que tienes para entonces sentirte superior a alguien. ¿Por qué? Porque te sientes menos, porque tu autoestima es bajo, como lo dije, porque pues realmente no te satisface lo que estás haciendo. No hay necesidad. Hay muchas cosas que se ven, y ese es un dicho que es muy bien dicho, las cosas se ven y no se juzgan. O sea, realmente hay cosas que tú estás transmitiendo y que es imposible que quieras ocultar porque se te ve. Tanto puede ser una cosa como ese gozo que Dios pone en nuestros corazones, donde podemos hacer notar y es evidente cómo Dios está en nuestras vidas porque tenemos ese brillo en nuestros ojos, porque hay un gozo de saber que hoy pues somos testigos de un milagro de la vida, porque abrimos nuestros ojos y podemos iniciar un día más. O cuando estamos completamente tristes, cuando hay algo que ya nos robó completamente la paz, cuando nuestro corazón ya está contaminado por haber dicho cosas de más que no tenían ninguna necesidad de decir, solo para Claro. presumir o para hacer sentir menos a alguien más. Entonces, esta pregunta es fuerte. ¿Te gusta contar sobre el dinero que tienes y las posesiones que tienes? Y sobre todo también para cuidar el corazón de uno, digo, porque pues a final de cuentas pues también hay, digo, hay diferentes tipos de cristianos, ¿no? Entonces, Oremos mucho. ¿no? Entonces, pues no faltará quien sienta envidia, quien sienta, pues evidentemente, pues a lo mejor alguien que va iniciando, pues va a sentir envidia, alguien que a lo mejor no está 100% metido con Dios, pues también sentirá envidia y pues hay ocasiones, y digo, también hablando por fuera de la iglesia, ¿no? También pudiera haber una situación pues bastante complicada, ¿no? De que pues no, ya no falta que secuestraron a alguien, me están pidiendo tanto, o sea, todas esas cosas. Al momento en que nosotros nos volvemos ostentosos y nos volvemos muy visibles o nos hacemos muy visibles en lo que nosotros ganamos, pues evidentemente todo eso genera pues va a generar pues peligro hacia nuestras vidas y hacia los que nos rodean, Claro, bueno, nuestras familias, ¿no? Entonces, pues yo creo que también implica mucho la parte de la seguridad, pues tanto seguridad pues personal como la compartida, como también pues la parte del corazón, ¿no? Porque pues también no es necesario ni envenenar el corazón de nuestros hermanos, ni envenenar el corazón de aquellos que no tienen, ¿no? Sino más bien, pues va a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Te cuesta dar o ser generoso, ¿no? Y qué mejor que ser generoso en estas situaciones, en estas épocas que evidentemente pues bendices a otros. Entonces, amiga, te cedo la palabra. sí, 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 sí. En esta pregunta también pues nos reta a reflexionar sobre pues la forma en la que nosotros damos, porque yo siempre lo he dicho y es una realidad en mi vida, gracias a Dios, porque ha sido pues muy claro en lo que me ha enseñado a hacer y es dar porque siempre el bendecir a otros te llena el corazón. Es algo que el Señor Jesús hizo por nosotros, dio su vida por amor a nosotros. Qué cosa más grande el Señor Jesús hizo por nosotros que pues no se compara con lo que nosotros podríamos dar. Pero en Salmos 24:1 la palabra de Dios dice, Dios es dueño de todo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si nosotros entendemos este principio bíblico fundamental, hemos entendido la vida, yo creo, porque pues en primera todas las cosas le pertenecen a Dios. Y entonces pues sabemos que todo proviene de Él, como lo mencionaste al principio,
realmente todo es de Dios y para Dios. Entonces nosotros, gracias a su grande misericordia, es que tenemos un trabajo, que tenemos la oportunidad de pues generar recursos. Pero también en Romanos 11:36 su palabra nos dice, porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Y esto es muy importante. Si nosotros realmente entendemos que todo proviene de Dios, va a ser fácil desprendernos de ese recurso que ni siquiera nos pertenece. Obviamente, como lo mencionabas al principio, Dios conoce nuestra necesidad, Dios conoce qué es aquello que tenemos que pagar, porque es parte de nuestro diario vivir. Pero sí es muy importante saber que Dios es dueño de todo y que si nosotros somos esas personas que cuando alguien se te acerca y te dice, ¿me regalas una moneda? Y decimos, no, no, no. Eso es común que decimos, no, gracias, cuando realmente no te está vendiendo nada, no te está pidiendo una moneda, pero como se acercan y parece que te están vendiendo algo, pues decimos, no, gracias. La realidad es que desde ahí se ve, ¿no? En una moneda, en algo, obviamente, incluso te lo dicen, que no afecte tu economía, ¿no? Pero realmente das y eres generoso con las personas que lo necesitan o no lo necesitan, simplemente tú lo das porque está en ti, bueno, pues entonces si realmente no te cuesta hacerlo, no estás cercano a amar el dinero completamente y sobre todo en peligro de que tu corazón se contamine. Amén, amén. Y sobre todo yo los invito a sembrar en la iglesia. Siempre siembren en la iglesia. Siembren en multimedia. Siembren en el ministerio de multimedia, amigos. Faltan muchas cosas, ¿no? No es cierto. No, pero sí, sí, sí. A lo mejor, y digo, y les comparto esta parte de poder sembrar. O sea, parte de tu diezmo, sembrar en algo. Digo, un ejemplo, les cuento el caso de mamá. O sea, mi mamá compró material para construcción, sobró y dijo, bueno, lo siembro a la iglesia, ¿no? En ese momento estaba haciendo la iglesia de Centro de Fe de Chimalhuacán y sembró pues bultos, varilla, arena, o sea, cosas que evidentemente pues van afuera de su diezmo, ¿no? Entonces, si Sí. si nosotros los motivamos y les invitamos a poder sembrar en su iglesia, lo que haga falta, si falta, no sé, una escoba, ya sea una escoba o algo tan simple, no sembremos en nuestras iglesias, no practiquemos esta parte de ser generosos, de dar sobre todo a nuestra iglesia y que no sea para pues quedar bien con el pastor o algo así, sino más bien porque nace de nuestro corazón, ¿no? Porque queremos hacer las cosas pues bien delante de Dios y qué mejor pues bendecir a la iglesia y también bendecir a aquellos que están pues fuera de la iglesia, ¿no? Que están en una necesidad, pues también compartir de eso que Dios nos da y sobre todo pues también poder compartir de su palabra, porque somos ricos en la palabra de Dios, entonces hay que compartir también esa parte. Y pues bueno, Sí, vamos a la parte de la mayordomía, ¿no? Y así explícanos más a detalle de ese punto. ¿Cómo es que la Biblia nos describe cómo ser un buen mayordomo? ¿No? No sé si tengas algunos puntos específicos y sobre todo pues sí. concretos para que sepamos, ¿no? Cómo ser un buen mayordomo. Sí, y sobre todo es importante completamente enfatizarlo en lo que la palabra de Dios nos dice. Y un buen mayordomo en la Biblia es alguien que reconoce que Dios es dueño de todo, que administra fielmente los recursos que le han confiado, con el tiempo, el dinero, las habilidades y los talentos, como lo mencionábamos en aquella parábola, ¿no? Y todo para la gloria de Dios, jamás para el beneficio propio. Esto implica muchas cosas, por ejemplo, ser honesto, trabajador, alegre al dar, prudente al ahorrar e invertir, por ejemplo, responsable también en los asuntos materiales, pero también en los espirituales. Estas características son principales en un mayordomo de acuerdo a la Biblia y nosotros somos mayordomos y se caracteriza completamente esta eh, referencia como alguien que tiene integridad y por trabajar fielmente al servicio de Dios. Obviamente es
el Señor nuestro jefe, ¿no? Es a quien le damos cuentas. Y por eso quiero tocar 7 puntos muy específicos de cómo saber, pues, cómo actúa un mayordomo. Y obviamente buscando siempre el ser agradable a Dios. Lo primero es que el mayordomo confía, el mayordomo está atento a su ama. El mayordomo acepta las desdichas. Hay situaciones difíciles, simplemente las acepta y así es la voluntad de Dios y sabe que ante la soberanía de Dios, mira, todo está bajo control, no hay ningún problema. No le afecta el éxito ajeno. Un mayordomo realmente siente el gozo por el éxito de los demás. Un Amén. mayordomo pues no se enorgullece de lo propio, no es, pues como lo mencionábamos, ¿no? Aquel que habla de más y que cuenta aquellas cosas que no necesita contar. No es Claro. presumido, no se enorgullece, pero también el mayordomo es alguien que comparte intencionalmente. Hay situaciones que pues nos dicen y es como, bueno, vamos a apoyar de esta forma, pero este mayordomo, la característica de un mayordomo de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra, es aquel que lo provoca, es el que lo hace, el que lo busca, la manera de ayudar para la obra de Dios y para también ayudar a las necesidades de nuestros hermanos. También el mayordomo sabe rendir cuentas. Y esta parte es bien fuerte porque es difícil hacerlo. Yo sé que todos y cada uno cuando nosotros pues le entregamos a Dios en oración nuestro día, le decimos Señor gracias por este día, porque tú me permitiste terminar las actividades, cumplir con todas las tareas que tenía que hacer. Y entonces también Señor pasó esto, te quiero contar que sucedió esto en el trabajo y te quiero contar que sucedió esto con tales personas. Y entonces tú empiezas a rendirle cuentas a Dios y sabes que si en algo te equivocaste, si en algo hiciste mal, pues en ese momento se lo estás diciendo a Dios y a veces es bien complicado hacerlo y más con respecto a la administración del dinero porque es muy común que si no tenemos buena administración del dinero pues menos, ¿no? Le queremos decir a Dios que ya no los gastamos todo y que no tuvimos Claro. control y que no sabíamos ni siquiera cuánto era lo que pues sí podíamos gastar. Tenemos 2 ejemplos, bueno, hay muchos más, pero quisiera comentar sobre 2 personajes muy importantes para mí, son un referente completamente en la palabra de Dios y es Noé. A él se le encargó cuidar a los animales y a las personas que Dios quería o deseó salvar en el diluvio. Y es un ejemplo de mayordomía con respecto a un contexto de salvación. Y es bien fuerte, o sea, lo que él tenía a cargo era algo que Dios le había mandado y lo hizo de acuerdo a cómo se lo había mandado, así como cuando Moisés pues estaba a cargo, ¿no? De esta parte, de esta construcción como lo fue el tabernáculo, eran eh, medidas exactas, piezas exactas, detalles exactos, materiales exactos. Y así Noé, él siguió las instrucciones de parte de Dios y fue obediente, ni siquiera sin preguntar por qué ni para qué. Simplemente él obedeció y lo hizo conforme Dios le habló. Y Abraham también es otro ejemplo muy importante para mí. Es algo que tengo muy claro con respecto a la administración de la promesa divina de crear una nación. El ejemplo de mayordomía es justamente el pueblo de Israel. El Señor nos advierte que no, pues no podemos tener dos amos y Abraham lo sabía bien. Dice, debemos elegir entre servirle a Él o servir a las posesiones materiales. Es fácil dejarse llevar pues por la presión social y justo lo mencionabas al principio. Estamos en un tiempo, yo no sé cuándo se transmita este podcast, pero si pasó el Buen Fin y no tuviste control, todavía viene el aguinaldo, todavía viene Navidad, todavía vienen los regalos y creo que Sí, puedes sí. tener este control y saber hasta dónde puedes gastar. No estoy diciendo que no lo hagas, pero sí es importante ser un buen administrador. Y Claro. bueno, obviamente es fácil reconocer que
que pues nos podemos llenar de deudas porque es fácil obtener una tarjeta de crédito. Sin embargo, sabemos que no lo hacemos porque es un riesgo y porque nuestro corazón se puede encontrar pues tentado. Ahí sí hago énfasis a las tentaciones, que eso sí vienen de parte del enemigo para hacernos caer, y como el Señor Jesús nunca cayó en ninguna ni pecó y siempre respondió conforme a la palabra. Entonces, en Deuteronomio 8, del 17 al 18, dice: mi poder y la fuerza de mis manos me ha dado estas riquezas, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad para generar riquezas y así confirmar su pacto, el cual juró a tus antepasados, como lo vemos hoy. Entonces tenemos estos ejemplos de nuestros antepasados, como realmente como mayordomos fieles reconocieron la soberanía de Dios, y así lo queremos hacer también nosotros. Sí, sí, sí. Realmente Dios nos da la capacidad, o más bien, yo creo que a todos nos dio la capacidad para hacer todas estas, ¿no? Al final de cuentas es lo que siembra a nuestras vidas, y es muy importante el ser buenos administradores de lo que tenemos, ¿no? Y no algo importante y algo que he aprendido, no contemplar, o más bien, sí, no tener contemplado lo que viene al futuro, porque pues al final de cuentas, Analí hace un rato lo decía, ¿no? O sea, hay casos extremos que pues, imagínate, ya contabas con ese dinero y pues ya no cuentas con el trabajo, ¿no? Entonces se vuelven situaciones bastante complicadas, y creo que es tener autocontrol, tener esa parte de dominio propio, ¿no? Tener un dominio Así es. propio conforme al Espíritu Santo, ¿no? Para que pues nada de esto se salga de control desde nuestras manos. Digo, Dios en su gracia, pues ya si cometimos el error, como decía Nali, ¿no? Dios va a ser nuestro primer auxilio. Que Dios siempre sea nuestro primer auxilio. Si ya metimos la pata, vayamos al Padre. Creo que es la mejor decisión que podamos hacer, la primer persona que nos podemos acercar, ¿no? El pastor siempre nos ha dicho, nuestro pastor, ¿no? De iglesia, ¿no? Siempre nos ha dicho, ante cualquier situación, a la primer persona que debes de contarle tu problema. Sí, a lo mejor ya lo sabe, Dios ya lo sabe, pero es importante, ¿no? Hablar con el Padre y contarle, como decía Analia hace unos puntos, ¿no? Contarle la situación por la cual estamos pasando, por la situación que estamos viviendo. Y pues bueno, vamos con los últimos puntos, ¿no? Que es la parte y la importancia, ¿no? De poder ahorrar. Así que, pues, cuéntanos un poquito Pues más cuéntame. de esta parte. Hay una enseñanza bien especial en un insecto. Dios usó pues el ejemplo de un insecto, que en este caso es la hormiga. Y quiero poner pues detalle de esto en este espacio porque em, yo creo que yo soy como una hormiguita, y tal vez las personas que están muy cerca de mí se los confirmarán. Por lo regular siempre estoy haciendo algo, y es como un poco difícil que tal vez es que yo sé que cuando lo vean este video van a decir: sí, o sea, sí es cierto, es bien difícil. Si ya terminó una etapa de una actividad, yo ya estoy buscando otra, ¿no? Porque el tiempo es así para mí de tengo que hacer y vamos a seguir haciendo, y entonces ahora vamos a hacer esto, cuando pues, realmente también mi tiempo es limitado porque el trabajo me absorbe mucho. El trabajo secular como tal, pues sí me absorbe mucho. Pero, ¿qué es lo que hace la hormiga? La hormiga tiene esta particularidad de trabajar, pero también de ahorrar. Y entonces la hormiga trabaja durante cierta temporada, ahorra, prevé lo que va a necesitar para el invierno, porque en el invierno ya no va a poder salir. Y es algo que pues todos podríamos referenciar a tener un presupuesto, a un control con respecto al ahorro. No estoy haciendo referencia a simplemente guardar las posesiones y decir ahora no me voy a gastar nada porque me acaban de decir que tengo que ahorrar. No, pero sí hay porcentajes, y algo bien especial es que
Este espacio no solo va a quedar aquí. Para todas las personas que nos escuchan, pues a mí me gustaría que se sintieran con completa libertad de buscarnos, de pedir esta consejería con respecto a qué porcentaje debo ahorrar, qué porcentajes debo distribuir con respecto a mi sueldo. Hay porcentajes, por ejemplo, en un 50% relacionado a esos gastos fijos. Obviamente también un 20%, un 30%, perdón, a este tema de las inversiones, en donde puedo diversificar y puedo decir, bueno, este dinero lo voy a estar llevando a pues un fondo de inversión, o lo voy a guardar en CETES, o a lo mejor nunca la opción es guardarlo en el colchón, porque la inflación nos va a alcanzar y no va a haber manera de que ese dinero crezca, ¿no? Realmente vamos a estar perdiendo, pero sí ponerlo a trabajar, tal vez guardarlo en una cuenta en donde me esté generando un rendimiento por tenerlo ahí, porque al final el banco es el que va a estar trabajando ese dinero, entonces me va a beneficiar el rendimiento que me dé. Pero también un 20% sobre el ahorro. Y en este ahorro es puntual mi comentario con respecto a un fondo de emergencia. Nosotros tenemos que tener por lo menos, este es el tip o esta es la recomendación, un ahorro que no se toca a menos que surja algo pues que sea totalmente imprevisto y que sea una emergencia, de por lo menos 3 veces nuestro sueldo mensual. Entonces, tu sueldo mensual multiplicado por 3 será tu fondo de emergencia, y ese será un fondo que se mantiene allí como un ahorro. ¿Por qué? Porque si algún momento llega a suceder alguna situación con respecto a lo que mencionábamos, esos sucesos inesperados, bueno, tenemos la forma de poder solventar. Sabemos que ahí Dios también nos está enseñando, y lo hace en Proverbios 21:20. Nos dice que la casa del sabio tiene tesoros que desear y aceite, mientras que la casa del necio solo tiene despilfarro. Esto significa que el sabio administra bien sus bienes y tiene abundancia. Entonces, tener esa cantidad de dinero no se trata de querer mantener una posesión y no querértela gastar por nada, sino simplemente estás también teniendo abundancia, y pues Dios te está llenando también de bendiciones a través de eso. Y dice, mientras el necio, a pesar de lo que puede tener, lo malgasta todo. Es aquella persona que no sabe qué es el ahorro, porque todo se lo gasta. Y es justamente lo que te mencionaba al principio. Vamos a puntualizar en estos dos tipos de personas: aquellos que son sabios y prudentes y que dicen, no lo necesito. Y un tip muy importante es que si pensaste más de 3 veces en esa cosa durante la semana, entonces cómprala. Pero si no pensaste en eso que querías comprar durante por lo menos 10 días, no lo necesitas, no lo compres. Ese es un tip. Entonces, bueno, pues hay dos tipos de personas: aquellos que son prudentes con respecto a sus gastos y aquellos que despilfarran todo. Los prudentes ahorran, eso es bueno. Y entonces, pues, creo que viene la pregunta del millón para puntualizar con todo lo que hemos hablado, y es algo que sí quiero mencionar con todo mi corazón con respecto a esta respuesta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tener finanzas sanas? Obviamente esto requiere un tiempo especial en donde one to one podemos tener la conversación, casos específicos, casos muy puntuales, para, para analizar, ¿no?, la situación, para orar juntos, para eh, manejar, ¿no?, las mejores decisiones que se tengan que tomar para tener finanzas sanas de forma personal. O sea, esto yo sé que es el servicio a Dios también, y bueno, está abierta esta invitación a que yo les apoye en ese sentido, pero la respuesta completamente para tener finanzas sanas, amigo, es teniendo comunión con Dios. ¿Y cómo tengo comunión con Dios? A través de la palabra de Dios, de la lectura de su palabra, también a través de la oración y a través del ayuno. Dios va a hablar de diferentes formas a nuestras vidas. Va a hacerlo a través de su palabra, eso lo he dicho muchas veces. El Señor nos va a hablar a través de su palabra.
También nos va a hablar a través de personas. Yo creo que no es casualidad que estemos haciendo este podcast para aquellos que necesitaban escucharlo. Va a hablar también el Señor a través de sueños. Y también lo va a hacer cuando nosotros estamos en tiempos de oración, cuando nosotros le contamos a Dios lo que estamos pasando, la forma en la que estamos administrando nuestro dinero, si ya tomamos una mala decisión o si tomamos una buena decisión. Va a llegar un momento en el que es necesario quedarnos un momento callados y decir: Dios mío, ahora tú háblame, dime. Y de verdad, van a llegar pensamientos en ese momento que te van a hacer entender que lo que hiciste no fue lo mejor, o cuál es la salida a esa situación. Y Dios va a hablar, Dios no se va a quedar así. Entonces, si ustedes quieren verdaderamente tener unas finanzas sanas, tengan comunión con Dios completamente. Dice su palabra que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que todas las cosas vienen por añadidura. Y eso es algo muy Amén. importante. Todo lo demás va a venir, todo lo demás, todo lo que necesitamos, Dios nos los va a dar. Pero dice: primero búscame a mí, primero ámame a mí, no vayas a amar el dinero primero que a mí, no lo hagas. Y creo que pues, ahí está, ¿no? Es para empezar la respuesta del millón, la pregunta del millón también: ¿cómo es que puedo tener finanzas sanas? Y ahí está. Sí, claro, claro. Y sobre todo, pues ser buenos administradores de todo lo que Dios nos da, ¿no? Y les invitamos y les motivamos a ser muy puntuales en todo, cada uno de estos puntos. Y sobre todo, por el tiempo que ya hicimos de este episodio, ya ya no da tiempo, ¿no? De que a lo mejor algún testimonio similar a este, pero o referente al tema. Sin en cambio, les recomendamos muchísimo el episodio de la temporada pasada. Lo podrán encontrar en la descripción de este episodio, donde ustedes pueden escuchar el testimonio de Analí. Y la verdad que es de muchísima bendición y yo creo que sigue impactando a muchos. Así que les invito a que puedan escuchar ese episodio para que de igual forma pues lo complementen. Digo, ya escucharon a lo mejor la invitación era al principio para que sea el complemento pero bueno, el orden no afecta la finalidad, ¿no? Entonces, les invitamos que escuchen ese episodio. La verdad también fue de muchísima bendición. Analí nos compartía su testimonio. La verdad que vaya que si se llegasen a sentir identificados, no duden en podernos escribir, ya sea al podcast directamente. Y ya de igual forma pues yo tendría contacto con Analí y seríamos el canal por el cual estaríamos conduciéndoles, ¿no? Y sobre todo pues que puedan seguir estos consejos, amigos. No es casualidad, ¿no? No es casualidad, ya lo vivimos, ya lo experimentamos, ya Dios nos ha librado de todas estas situaciones y Dios nos ha enseñado a ser administradores de lo que Él nos da. Así que Amigo, un pues con regalo eso, también. Si claro. estás de acuerdo, dentro de la descripción del video me gustaría que pudieras compartir el formato de presupuesto mensual. Esto es un regalo para todos. La realidad es que en ese presupuesto, en ese formato de presupuesto mensual, tú podrás colocar pues aquellos gastos previstos, pero también esos ingresos previstos. La idea es que tú lo llenes al inicio del mes. Y entonces coloques, ok, de acuerdo a estas categorías, el formato se distribuye de manera general, pero tú lo puedes acomodar de acuerdo a tus gastos. Y entonces colocar el ingreso previsto, o sea, el ingreso esperado en ese mes en el que estés elaborando el presupuesto. Y entonces también tengas pues este detalle de los gastos previstos que vas a pues devengar en el mes en el que estés haciendo este presupuesto. Entonces lo que vas a tener como resultado en el primer día del mes es un diferencial. Este te va a ayudar a tomar decisiones.
Si, por ejemplo, tus ingresos previstos son de 10,000 pesos y tus gastos previstos, en esto considerando pues, la renta, la luz, los servicios, tu transporte, la comida, etcétera, son 7,000 pesos, bueno, entonces tú tienes 3,000 como remanente. Esos 3,000 pesos te permiten tomar decisiones. Si sucede algo que te quieras, o que veas y quieras comprarte, o sucede alguna situación que pues te obliga a, pues tener que pagar por una situación inesperada, por una situación, simplemente tú sabes cuánto puedes disponer. Si a lo mejor esa situación requiere 5,000 pesos, pues tú sabrás que definitivamente esos 5,000 no los tienes, no cuentas con ellos en este mes, pero tendrás la capacidad para tomar la decisión sabia y decir, puedo con 2, porque si me voy a quedar sin nada, ¿no? Tampoco es bueno que te quedes sin nada, ¿no? Entonces es importante tener este control porque eso te permite tomar decisiones. Y la palabra de Dios misma en Proverbios lo dice. También me encantaría ponerles el link de una Biblia financiera, que está increíble como Dios nos habla muchísimo sobre las finanzas en su palabra. Y bueno, esta Biblia financiera está llena de versículos en donde encontramos cómo administrar el dinero y cómo llevar un presupuesto. Nada más como adelanto, lo voy a solo parafrasear, pero el versículo dice que cómo puede alguien decidir o construir un edificio sin saber cuánto le va a costar, y ahí hace referencia al presupuesto. Entonces tenemos que saber con cuánto disponemos al final del mes, y entonces también se va a llenar en ese formato la parte de los ingresos reales y los gastos reales. Ustedes van a poder anotar cuánto es lo que ustedes van gastando con respecto a esos gastos que pues efectivamente sucedieron o no, tal vez no sucedieron, y entonces ahí pues no les van a sobrar 3,000 pesos, tal vez les sobren más o pudiera ser menos, pero ya lo tienen controlado. No van a quedar en números rojos. Esa es la intención de este formato de presupuesto, y pues este es un regalo, un bonus por ver este episodio y Qué por seguir al bendición, premio podcast. doble. Premio doble. Así Exacto. que amigos, les invitamos a que puedan hacer este documento de presupuestos. Y pues bueno amigos, vamos a cerrar con este episodio, pues como siempre lo hacemos orando y que sea de muchísima bendición, e invitándoles a todos aquellos que pues no conocen de Dios también entregar su vida a Él. Creo que la mejor decisión que pueden ustedes tomar el día de hoy. No es casualidad que este podcast haya llegado ahí a tu Spotify, a tu YouTube, a donde te haya llegado la invitación, o que alguien te haya invitado, no es casualidad. Así que, amiga Nali, sería un privilegio que pudieses orar por este tema y sobre todo por aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón. Claro que sí, amigo. Para mí es un privilegio y muchas gracias. Vamos a orar por todas las personas que nos escucharon, y porque sé que no, la palabra de Dios no vuelve vacía y que esa semilla está siendo sembrada en su corazón. Primero, me gustaría mucho que si tú escuchaste este podcast, repitas conmigo estas palabras, porque sé que son esa decisión más importante que tú podrás hacer en tu vida, y hoy estás a punto de hacerlo. Ángeles harán fiesta en el cielo por confesar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Repite conmigo. Señor Jesús, te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra a través de este podcast. Entiendo que es algo que tú querías que yo escuchara, no es una casualidad, y hoy mi corazón está sensible a tu voz, está sensible a escucharte. Creo en ti y sé que tú quieres, Señor, que yo tenga finanzas sanas, que tú quieres que yo sea obediente a tu palabra, que yo sea sensible y que te pueda escuchar y conocer aún más. Y si es cierto que dicen que tú tienes el control de todo, tomes control de mi vida, que me ayudes a ser como tú, a seguir ese ejemplo que tú tuviste claro en la tierra cuando fuiste hombre. Fuiste tentado, pasaste por situaciones, pero nunca pecaste. Siempre conforme a tu palabra, entender lo que tú ya tienes preparado para nosotros.
Gracias porque sé que te honraré a través de mis finanzas y que seguiré una vida conforme a tu corazón. Te recibo en el maravilloso nombre de Jesús como mi único y suficiente Salvador en mi corazón, declarando que tú has escrito mi nombre en el libro de la vida y que cuando esta vida aquí en la tierra termine, mi nombre estará escrito y yo podré estar por la eternidad contigo, porque he creído en que tú moriste, pero que también resucitaste por amor a mí. Gracias, Señor Jesús, te damos porque eres tan bueno, eres tan fiel. Gracias por la vida de Misael, Señor, porque este espacio no es una casualidad. Gracias porque sabemos que llegará, Señor, este mensaje a las personas que tienen que llegar y que lo que hemos aprendido, Señor, como testimonio solo nos hace seguir siendo obedientes a ti, a continuar con ese llamado de ir y predicar, Señor, a las naciones, entendiendo que tú tienes, Señor, todo bajo control y que todo lo que hacemos siempre, Señor, es para ti, para darte la gloria y la honra solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén, amén. Pues qué Amén. bendición. Ay, ay, ay. Qué bendición poder compartir este espacio contigo, amiga. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues recordándoles que les invitamos pues a la parte de compartir a aquellos que crean que este mensaje sea de muchísima bendición. Y sobre todo también el poder seguir difundiendo este mensaje, no el mensaje de la salvación, no por nosotros, no para nuestra gloria, sino más bien para la gloria y honra de Dios. Así que muchas gracias por quedarse hasta el final. Esperemos que sea de muchísima bendición. Amiga Analí, muchísimas gracias y Gracias, que amigo. Dios te siga Gracias a dando Dios. mucha sabiduría. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.